Utilizando las nuevas APIs de voz de Windows Phone 8, podemos crear nuevas experiencias para los usuarios, permitiendo que nuestra aplicación reconozca la voz de los usuarios y genere voz sintetizada, también conocida como texto a voz o text to speech. La voz es una forma natural, eficiente y precisa de interactuar con Windows Phone 8 y una forma de hacer de nuestra aplicación más atractiva para los usuarios. Para utilizar text-to-speech en nuestra aplicación, debemos agregar la capacidad ID Cap Speech Recognition. Demostremos esto. Vamos aquí a crear un nuevo proyecto Windows Phone y le voy a poner aquí módulo 10. Le voy a decir aquí agregar. Vamos aquí entonces al manifiesto de nuestra aplicación. Vamos aquí a capacidades y vamos a habilitar el reconocimiento aquí, speech, esta capacidad de speech recognition. La aplicación también necesita referenciar un espacio de nombres. Veamos aquí en nuestra página principal, donde vamos a demostrar la característica de conversión de texto a voz, lo ves la voz que se va a pronunciar para nuestro usuario. Vamos a ponerle aquí using windows.phone.speech.synthesis. Vamos a asumir, por ejemplo, ahora que nosotros tenemos lo siguiente. Imagínense que tenemos aquí un método que le digamos say. ¿Qué cosa? Pues un mensaje. Hello, how are you today? How are you today? Ponemos aquí entonces y tenemos aquí nuestro método. Un método que dice hola. Le pasamos una cadena de texto de lo que queremos que pronuncie. Vamos aquí a generar el método y entonces ya tenemos esto. Ahora vamos aquí a codificar. ¿Cómo vamos a codificar aquí? Bueno, simplemente vamos a declarar aquí una variable var s igual a new. Le vamos a decir aquí que queremos una instancia del speech synthesizer. Entonces aquí creamos una instancia y a continuación vamos a invocar a su método speakText asíncrono para pronunciar el contenido de la cadena de texto recibida utilizando la voz predeterminada. Y lo vamos a hacer de forma asíncrona. Await s punto. Vamos a aquí a ponerle de una vez acá. Recordemos operaciones asíncronas. Entonces vamos a ver aquí. Por la await s punto y vamos a invocar su método speakText asíncrono. Y entonces aquí simplemente le proporcionamos, vamos a ver aquí, vamos a recibirle aquí un message. Entonces aquí le ponemos message. Veamos el resultado. Hello, how are you today? Vemos la voz precisamente que nos está mencionando o pronunciando este mensaje. Windows Phone 8 incluye voces para una variedad de lenguajes. Cada voz genera voz sintetizada en un solo lenguaje tal y como se habla en una región o país específico. Después de crear el objeto Speech Synthesizer, podemos especificar el lenguaje de voz a cargar. Si no se especifica un lenguaje, la API cargará una voz que coincida con el lenguaje que el usuario seleccionó en la configuración de voz del teléfono. Veamos, vamos a crear un método que acepte ahora el lenguaje a hablar. Para esto le voy a dar aquí detener. Simplemente voy a sobrecargar este método. Decirle aquí control C, control V. Y aquí lo voy a modificar de tal forma que acepte los datos del lenguaje. Esto es normalmente es una parejita de lenguaje y país. Lenguaje país es lo que va a recibir. Entonces aquí vamos a declarar nuestra variable
Y lo que vamos a hacer ahora es, existe una clase, install voices, que nos permite obtener la lista de lenguajes que están registrados o instalados en nuestro teléfono. Podemos hacer, aquí lo voy a hacer por partes para que se pueda ver mejor. Aquí le estoy diciendo var voices igual voces instaladas punto, dame todas las voces instaladas, pero conviértelas a lista. Entonces aquí simplemente estoy tomando las voces instaladas y las estoy mandando a una lista que va a estar almacenada aquí en voices. De cada voz normalmente tenemos la voz femenina y la voz masculina. Vamos aquí a declarar otra variable. Por ejemplo, quiero aquí tener las voces pero de México. Y voy a ocupar aquí lo siguiente, le voy a decir que de voices, de las voces que tenemos, quiero aquí obtener únicamente donde, y aquí vamos a poner esta expresión lambda, estamos diciendo de la voz que se ha obtenido, quiero establecerle aquí un criterio. Y el criterio sería precisamente que la voz punto language, aquí tenemos distintos propiedades que podemos utilizar, pero la que nos interesa aquí es el lenguaje. Es el lenguaje, el ID, aquí tenemos para seleccionar si es femenina masculino, el nombre del lenguaje y su descripción. Entonces lo que nos interesa aquí es filtrar por lenguaje y le vamos a decir que el lenguaje sea igual al lenguaje país que nos proporcionaron. Y todo esto lo convertimos a lista. Entonces con esta instrucción estamos obteniendo todas las voces disponibles para un cierto lenguaje, el que recibamos. A continuación, ya que tenemos la voz específica, hay que establecer esa voz. Entonces le decimos nuestra variable del speech. Vamos a decir, ¿sabes qué? Quiero que hables set voice. O sea, hables con esta voz. ¿Con cuál voz? Pues aquí, por ejemplo, de las voces de México, normalmente tenemos dos elementos, la voz masculina y la voz femenina. Entonces le voy a decir aquí que quiero el elemento que está en la posición 0. Por ejemplo, de las voces que haya obtenido, quiero la voz primera, la primera voz que encontró. Y a continuación, pues ya sería el await. Entonces, de esta manera nosotros podemos seleccionar el lenguaje. ¿Cómo lo seleccionaríamos? Bueno, nosotros podemos saber. Déjeme mantener esto para que hagamos lo siguiente. Aquí estamos invocando a un método y aquí vamos a invocar al otro método. Pero al otro método le vamos a invocar con la pareja lenguaje país. Pero, pues aquí en lugar de que sea en inglés, le vamos a decir que nos pronuncie hola, ¿cómo estás el día de hoy? Entonces ya tenemos aquí uno que va a estar en la voz predeterminada del lenguaje que tenga configurado el teléfono y esta vamos a forzar a que nos muestre con una voz, que nos pronuncie con una voz en español de México. Veamos entonces qué sucede. Hello, how are you today? Hola, ¿cómo estás el día de hoy? Entonces vemos aquí las dos voces, los dos mensajes. Vamos aquí a salirnos, vamos otra vez aquí. Hello, how are you today? Hola, ¿cómo estás el día de hoy? Pues ahí vemos que nos está pronunciando precisamente en inglés el lenguaje predeterminado y también nos está mostrando o nos está pronunciando la voz en español. Veamos entonces, déjeme aquí poner un punto de ruptura para ver. Normalmente se encuentran instalados en nuestro teléfono 30 voces. Déjeme aquí, vamos a ver si podemos invocar aquí. Hello, how are you today? Aquí estamos en esta parte, aquí en voces, todavía no los obtenemos.
Aquí obtenemos y veamos cómo obtenemos 30 distintas voces con sus distintos valores, descripción, el género, female, el ID, Estados Unidos, vamos aquí aleatoriamente otro, aquí tenemos lo mismo para inglés de Estados Unidos, vamos aquí hasta acá, vamos a ver aquí, tenemos este otro lenguaje este país, y así sucesivamente nosotros podemos tener distintos distintas voces instaladas en nuestro teléfono, ¿no? Haciendo un total de 30 voces. Veamos para México, le voy a dar aquí ejecutar, y entonces aquí ya tengo las dos de México, entonces estas son las que tenemos, la voz, si se acuerdan, la voz masculina, y aquí tenemos la voz femenina, ¿sí? De español México. Entonces prácticamente con esto estamos viendo aquí cómo es que se almacenan las voces o la cantidad más bien de voces y cómo obtener las voces de un cierto país. A ver, veamos, vamos a detener aquí y le voy a decir que me ponga la voz femenina. Entonces vamos aquí a dar ejecutar y pongamos Hello, atención. how are you today? Ahí está, Hola, ¿cómo estás el día de hoy? ahí está. Déjeme aquí, voy a regresarme, voy a lanzar. Déjeme quitar aquí el punto de ruptura y veamos. Hello, how are you today? Hola, ¿cómo estás el día de hoy? Y ahí están nuestras dos voces. De esta manera entonces hemos mostrado la característica de síntesis de voz, speech synthesis.